defienda y dé su valor a los maestros de México, desde Tijuana a Yucatán. Este 15 de mayo se conmemora un aniversario más de dos agentes fundamentales en la educación mexicana, las maestras y los maestros. Es por ello que en un acto de merecido reconocimiento a su labor, en causa magisterial haremos un balance de su situación actual y analizaremos cuáles son los retos que guarda este sector tan importante para el desarrollo nacional, desde los compromisos que se han podido cumplir hasta los que quedan pendientes con ellos, desde la administración actual y su sindicato, en la búsqueda por mejorar su calidad laboral y de vida. Para ello hemos invitado a destacados maestros y maestras, con quienes compartiremos su visión sobre estos interesantes puntos. ¡Comenzamos! Bueno, pues muy buenas noches, nos da mucho gusto darles la bienvenida pues a un grupo de maestros muy reconocidos en sus estados. Nos encuentran por acá el profesor Esteban Guerra del estado de Sinaloa, se encuentra en Mazatlán. Bienvenido, maestro, buenas tardes. Gracias. Y tenemos por ahí también al profesor Francisco Duarte, también un líder reconocido de su tierra natal, ahí en Sonora. Mucho gusto. Bienvenido, profesor. Y ahí bueno, estamos pues, a la orden. Pues ya un compañero bastante reconocido ya aquí en causa, hemos platicado bastante con él y bueno, un prestigiado líder también de su estado, Veracruz, profesor Galdino Diego, buenas tardes. Buenas tardes a todos compañeros. Bueno, pues para abrir la charla, como les comentaba hace unos momentos, pues platicar sobre, se avecina un aniversario más del Día del Maestro y de la Maestra. En este caso, pues abrir la conversación con el significado de ser maestro, ¿no? ¿Qué es lo que representa hoy en día el ser un maestro, una maestra? ¿Qué representaba antes? ¿Qué cosas han cambiado? Etcétera, ¿no? Si gusta, empezamos con el profesor Galdino y de ahí nos vamos en ese orden. Buenas noches a todas, a todos los que nos escuchan. Agradecerte, maestro Francisco, compañero Esteban, y por supuesto a nuestro amigo Grajales por este programa tan visto en el país, y rememorar al magisterio y particularmente la función del docente es, como lo hemos dicho en otras ocasiones, que el maestro ha estado presente en todas las transformaciones de nuestra vida pública del país, desde el origen de la creación de esta nación, pero muchos antes, desde los pueblos originarios, podemos encontrar desde siempre ya el papel del maestro, el papel del docente. Lo tenían los aztecas, lo tenían todos los pueblos originarios, tenían sus maestros, eran valorados, eran bien vistos, eran atendidos debidamente y eran escuchados, eran los asesores, era la gente que daba la ruta a seguir durante todo un proceso de formación de los niños, de los jóvenes, de los adultos en ese tiempo. Esta etapa muy importante que cuando la conquista de alguna manera se pierde porque es asesinados todos los sabios que habían en ese tiempo, virtud a esta conquista. Estamos hablando de 1492 a 1500, y de ahí para adelante, cuando nace la República, cuando por primera vez y en la independencia, en la lucha, hubo también maestros, algunos eran sacerdotes, algunos eran ciudadanos que sabían leer y escribir y que se convertían en maestros en sus pueblos, en sus comunidades, en sus lugares de origen. Hay un desarrollo a partir de cuando se crea la primera Constitución. Ahí ya se empieza a reconocer la necesidad de ir creando una institución para que se encargue de la educación de los niños y de los jóvenes ya desde la responsabilidad del Estado mexicano.
lo vemos más presente con el periodo de Juárez y obviamente más fuerte ya en la época de Lázaro Cárdenas y en la creación de la Secretaría de Educación Pública con Vasconcelos. Afortunadamente en ese tiempo se fue valorando la función del docente. Recordemos cuando la lucha cristera, los maestros fueron perseguidos, fueron señalados, fueron asesinados. ¿Por qué? Porque no se esperaba que se combatiera el oscurantismo y en esa etapa muchos de los maestros fueron pues asesinados. Afortunadamente vinieron cambios y en esos cambios pudimos nuevamente, ya con la creación de la Secretaría de Educación Pública, el Estado se hace cargo de la formación de los niños, de los jóvenes, y ahí empieza ya a darle una función más, de más protección a la labor de los trabajadores de la educación. Por supuesto que ha sido una larga historia del devenir de los maestros, y en los últimos tiempos, lamentablemente en el periodo neoliberal, y estamos hablando de hace más de 30 años, de Carlos Salinas de Gortari y un poquito más atrás, empieza a haber una campaña para deteriorar la imagen del docente, la imagen del maestro, y empieza a romperse con esa autoridad, con esa presencia que el maestro tenía en las comunidades, en las colonias. Era líder de las comunidades, era el que tramitaba o gestionaba la función de la escuela y también participaba en la toma de decisiones para el desarrollo de las comunidades. Era el gestor para poder mejorar el nivel de vida de las comunidades. Pero esto empieza a deteriorarse, empieza a cambiarse y hoy nos encontramos con una imagen deteriorada del docente, una devalorización muy fuerte que va afectando su nivel de vida, su presencia moral, ética, funcional en los centros educativos, y hoy encontramos a un maestro devalorado, un maestro ninguneado, un maestro que no se le da el valor que debe tener en razón de la función que él desempeña. Siempre hemos dicho que la educación es la piedra angular para la transformación de la sociedad, y me parece que ahí es la parte pendiente que todavía tenemos. Ahora, profesor Esteban, después de esta, digamos, breve recorrido histórico que nos hace el profesor Galdino en torno a esta lucha histórica del magisterio, que me comente usted, ¿qué observaba usted que era la fuerza que movía el espíritu combativo de los maestros en aquel entonces, que no estamos hablando de hace muchísimos años, ¿no? Si es hasta hace poco, justamente al entrar el periodo neoliberal con Salinas de Gortari, pues algo empieza a pasar con el magisterio y esta fuerza combativa cada vez se empieza a minorar un poco más hasta el día de hoy. ¿Qué opina de esto, profesor Esteban? En primer lugar, agradecerle de antemano la invitación que nos hacen a esta interesante charla, donde de entrada he de reconocerle al maestro Galdino su pasaje por la historia de manera didáctica en términos de cómo el magisterio o se le concibe al docente. En estos tiempos, decirles que yo inicié mi función docente en 1980, decía, voy sobre 43 años de servicio, todavía en activo. Y bueno, han pasado o más bien he pasado tantas experiencias en términos de lo que ha sido el concepto que se le tiene al docente. En 1980 todavía se reconocía al docente su función, se le reconocía propiamente en las comunidades rurales, donde se le reconocía ese rol tan importante que era y que por vocación, que hasta 1980, lo que yo recuerdo, en las comunidades tan alegadas que en la cual platico la experiencia de manera muy referente, porque a mí me tocó laborar en una comunidad muy alejada, por allá en los límites de Chihuahua, Sinaloa y Durango, en donde me tocó vivir en carne propia lo que es verdaderamente lo que el docente debe de ser, considerado en términos generales como un agente de cambio social que transforma, que educa, que acompaña. Pues es obvio que hoy en día, de manera general, y en eso podemos coincidir,
no se ha terminado de reconocer esa misión, esa función que se tiene de transformadores de la sociedad, y eso lo vemos nosotros no solamente en el escenario actual, sino en el escenario pasado próximo en términos de cómo se ha definido o cómo se ha caracterizado al docente en términos de su función. Entonces yo creo que a estas alturas, y es interesante en esta charla abordar de manera muy realista qué es lo que está pasando, o qué es lo que ha pasado, o qué hemos hecho nosotros como actores, primero como docentes, y lo otro, porque tenemos que poner en relieve cuál ha sido el papel de la organización sindical en la cual estamos inscritos. Si bien es cierto, ha sido muy cuestionado este asunto y ahorita lo vamos a revisar, pero también hay que ver cuál ha sido el papel de los gobiernos, no solamente neoliberales, sino también el gobierno de la Cuarta Transformación, cómo le han dado ese sesgo a la importancia que debiera tener el magisterio y cómo darle la relevancia que merecemos. Porque si bien es cierto, hay que ubicarnos desde 1980, que tengo uso de razón en ese sentido, y veo que han habido varias reformas educativas en las cuales el docente ha sido tomado como elemento referente, pero que no se le dio el rol correspondiente, sino más que nada decir, esta es una reforma y el docente es el que la tiene que llevar a cabo. Es decir, aquí yo parto de un principio fundamental y lo digo constantemente en reuniones generales con padres de familia, en reuniones de consejo técnico, y parto del postulado de que el docente, el directivo en las escuelas, el padre de familia, los alumnos y el personal de apoyo a los guías son fundamentalmente los elementos que hacen la educación que camine, y no tanto la estructura administrativa, que de por sí pareciera ser que viven en una historia enquilosada de errores y más errores que no han podido terminar, ni siquiera han podido contribuir a que las reformas educativas que plantea el Ejecutivo en tiempo y en forma, tanto los neoliberales como el presente, pues no nos ha permitido rescatar el rol que nos corresponde realizar como tales. Entonces yo creo que aquí hay una deuda pendiente con el magisterio bastante atrasada, y que, hablando desde el punto de vista realista, tenemos que reconocer y hacer una autocrítica independientemente de cuál filiación política pudiéramos tener. Pero aquí lo que más me interesa fundamentalmente es decirles muy claramente, compañero Francisco, Roberto y Galdino, que algo hace falta, y lo que hace falta es una autocrítica en términos de cómo concebimos la educación, cómo revisamos cuáles han sido nuestras expectativas en cada reforma que se ha generado en nuestro país, y sobre todo los precursores de estas mismas, que al final del día, independientemente de cuál sea el escenario que se ha pisado o que el gobierno en turno haya propuesto como sello distintivo en las reformas educativas, sabemos perfectamente, y lo hemos comprobado una y otra vez, que estas reformas educativas nunca terminan por aterrizar. ¿Por qué? Porque se ha cometido el error de que estas reformas jamás llegan a su término, porque más dura en terminar el sexenio cuando ni siquiera iniciamos las reformas educativas. Entonces, en ese sentido, hemos recibido en todo este tiempo, y como director de varios años, la crítica, el sentimiento de molestia del docente, de que solamente se le ve como un instrumento nada más, y no como un elemento de cambio en función de las herramientas que puede dar cualquier gobierno en términos de las propuestas de reforma. Y creo que en ese sentido tenemos que ser muy, muy críticos y analíticos en función de cómo podemos reavivar, en primer lugar, de que hoy en día, desgraciadamente, hemos de reconocer que ya no hay tanta la vocación de los muchachos de hoy en día como docentes, en función de los que venimos de la vieja guardia, donde nuestro compromiso era nuestra formación normal, donde la práctica docente era fundamentada con herramientas didácticas que permitieran el acompañamiento a los niños, independientemente de los grandes
estudiosos de la educación, que en las normales, en las UPN, nos remiten para efectos de poder reconceptualizar nuestra función docente. Independientemente de eso, creo que lo que hace falta fundamentalmente es buscar esa identidad perdida que tenemos como docentes para entender el hecho social en el que estamos, porque saben que el hecho social es un fenómeno impredecible, pero que sin embargo el docente tiene el elemento y el escenario propicio para poder propiciar de manera consciente y realista hacia dónde queremos ir, qué es lo que necesita nuestra sociedad, qué es lo que necesitan nuestros alumnos que mañana o pasado vendrán a ocupar el escenario que hoy tenemos nosotros, pero sobre todo cómo concientizar a la misma sociedad de que sin el docente las sociedades no pueden avanzar, y lo decía atinadamente Galdino, somos la piedra angular que la sociedad requiere, que los gobiernos necesitan para poder que la educación y sobre todo la perspectiva de estar inmersos en esta globalización, que nos guste o no, pues nos arrastra, y tenemos que de alguna otra manera ver en función de una actualización que nos permita conocer de manera muy clara y muy realista qué tenemos, con qué podemos enfrentar estos cambios tan rápidos y tan beligerantes y de una vorágine tremenda en un neoliberalismo o en una globalización prácticamente salvaje, porque no hemos podido entender, o muchos no queremos entender, que la globalización, sabemos perfectamente que nuestro país, aún a pesar con todos sus avances, sigue estando en un escenario que no permite la articulación de una manera más dinámica en términos del progreso. Porque Quisiera interrumpirle un momento, profesor, para que comentáramos algo que usted destacó en la parte del sentido de vocación. Y aquí, sí, perdóneme la interrupción, nada más es para plantearle también la pregunta al profesor Duarte, sobre esta línea que usted acaba de abrir. Es decir, por ahí, profesor Duarte, ¿qué ha estado pasando con este sentido de vocación de las y los maestros? Porque como bien dice el profesor Guerra, antes había un maestro como más comprometido con la comunidad, sobre todo en estas zonas rurales, y hoy día ya no se ve ese espíritu de servicio que caracterizaba a los maestros de antaño. Y pues bueno, antes de darle la palabra, pues agradecerle, ya se sumó por ahí el profesor Olarte, ahorita en un momento más le vamos a dar la palabra. Adelante, profesor Duarte. Sí, antes que nada, pues buenas tardes, noches, ¿no? Por acá, pues en Sonora son las 6, casi las 6:30, por allá son las 7, fue una hora más tarde, ¿no? Pues saludar a los compañeros Galdino, Esteban, Roberto, usted, Roberto, Gregorio, que se acaba de incorporar, ¿no? Efectivamente, pues los maestros en la actualidad es muy diferente, ¿no? Es muy diferente la práctica que tienen ellos, porque si bien es cierto, pues yo recuerdo cuando recién también lo que decía el compañero Esteban, ¿no? De por allá de los años 70, cuando iniciamos precisamente la labor, era más la labor del docente, era más comprometida, podríamos decir, con el alumnado, con la sociedad, porque sabemos que el maestro de vocación es líder por naturaleza. El maestro de vocación todo el tiempo ha sido líder de la sociedad, más que nada también en las comunidades rurales, ha sido el guía de alumnos, de padres de familia, de la sociedad en general. Entonces, vemos que desgraciadamente en la actualidad los alumnos, no todos, no todos, porque muchos compañeros maestros y maestras sí se ponen en el papel que realmente deben de llevar a cabo, pero la gran mayoría
de los maestros, de las maestras en la actualidad, no conocen lo que es el batallar, podríamos decir, como se hacía más antes. Ahorita los maestros de nuevo, estamos hablando de maestros de 10 años atrás, incluso yo creo que hasta 15. En primer lugar, no quieren comprometerse mucho con la sociedad porque ellos consideran que el llegar a donde llegaron no se lo deben a nadie más que a ellos, ¿no? Porque recuerden que la tecnología ha evolucionado mucho en el aspecto educativo también, y con lo de hablamos de cuando se vino la cuestión de lo que es lo que fue la mal llamada reforma educativa, sí, ahí pues ahí sí favoreció a las nuevas generaciones, porque ya ellos comenzaron a adquirir plazas precisamente por medio de los exámenes, y la tecnología les ayudó mucho, ¿no? Entonces, si recordamos, ya yéndonos más a la actualidad, con esto de la pandemia, pues la tecnología fue la que sacó adelante los programas, porque los maestros de la actualidad pues tienen mucho más a su favor que los maestros de la vieja guardia, como decía Esteban. ¿Por qué? Porque precisamente están actualizados, le entienden a lo que es la tecnología, y ahí fue donde lo favoreció para sacar adelante los programas que se están llevando a cabo. Por otro lado, sabemos de que el maestro, pues sí, como lo decía Galdino, ¿no? Somos la piedra angular que la sociedad necesita, pero yo siento que también nos deben mucho. La sociedad se recarga mucho en el maestro. Padres de familia, los padres de familia, todos quieren que el maestro les resuelva. Sabemos, y todo el tiempo lo hemos dicho, que la educación primeramente empieza en casa, y nosotros como maestros pues nada más amolábamos al muchacho, que así era más antes. Yo recuerdo que más antes pues los padres de familia se tenía miedo de decirle a un padre de familia lo que nos pasaba en la escuela, porque aparte de que nos pegaban una regañada, el padre de familia todavía el maestro nos guiaba y nos decía, y también nos regañaba, y ahora no. Ahora en la actualidad el padre de familia está viendo a la escuela como una guardería, ¿no? Entonces es muy diferente, se ha venido cambiando mucho, y en la actualidad pues el maestro, yo siento que le falta eso, compenetrarse más, sí, compenetrarse más en la cuestión de lo que es precisamente ser maestro, ser líder en todos los aspectos. Hay que llevar al muchacho de la mano, decirle, platicar con él, guiarlo, que no nada más sea uno un maestro el que lo haga pensar, que no sea nada más en teoría, que el muchacho se enseñe a reflexionar. Entonces, son muchas cosas que veo yo que el maestro en la actualidad le falta, ¿no? Le falta eso. Voy a interrumpirlo, profe, para retomar esta idea que está comentando, y aquí involucrar también a la charla al profesor Olarte, y preguntarle aquí, bueno, ahorita que entró usted, profesor Olarte, pues ya el profesor Esteban y el profesor Guerra y el profesor Duarte ya han contextualizado esta situación del maestro, ¿no? Y ahorita en esta modernidad, profesor Olarte, ¿hacia dónde deberíamos apuntar el papel del maestro? Porque parece que el maestro debería ser como un todólogo, ¿no? O sea, debe de ser como un poco maestro, como un poco tutor, como un poco administrador de la escuela, como un poco
líder sindical, como un poquito líder comunitario. Entonces, ¿qué hacer en esta serie de roles y facetas que tiene el maestro actualmente? Sí, gracias. Un saludo a mis compañeros, a Galdino, al maestro Duarte, al compañero Guerra. Retomando, básicamente, habría que entender cuál es el papel, además del maestro anterior y actualmente. Desde la época, no remontarnos a nivel cuando nace, cómo se da bíblicamente, o sea, por parte de la religión. Remontaríamos solamente para precisar la época prehispánica. Habría que ver cuál era el rol, cuál es la función, cuál era además en su momento de los maestros en aquella época. Entonces, aquí había dos cosas muy fundamentales en esa época, en la época prehispánica, que en lo particular que ellos, a sus discípulos, que ellos conocieran básicamente, y además desarrollaran, en este caso, un rostro sabio, algo que cambiara parte de su vida. Y la otra parte era buscar donde ellos permitiera desarrollar básicamente parte de lo que ellos tenían que cambiar en su voluntad. Sin embargo, hoy el maestro ha dejado de tener una función muy importante. Uno, el compromiso y la responsabilidad, y ha perdido su identidad básicamente. Y su identidad es el de estar comprometido con la sociedad misma. Pero también tiene en este caso, algunos elementos o factores que han intervenido en ello. Parte de ello es el propio sistema económico, la globalización, el no mejorar sus condiciones de vida, pues muy importante, donde ahora solamente es un relleno el ser maestro y lo demás lo ocupa con otras actividades para poder completar, en este caso, ahora sí, su medio de vida. Entonces, aunque con antelación había otro tipo de situaciones después de 1934, 36, el cómo se arriba después de la revolución del maximato, incluso la revolución mexicana, se plantean otras cuestiones tan importantes y relevantes que el maestro empieza a tener una función muy importante, el compromiso, su identidad, y que después lo van profesionalizando. Entonces, en ese sentido, podríamos nosotros, en este momento, mi forma muy particular de entender qué está pasando hoy con el maestro actual. ¿Y cuáles son los retos que incluso tiene? Los retos en su momento ahora es que se esté profesionalizando, que retome a los elementos de ser maestro, que sea un guía, que él diseñe, que además capacite, prepare y desarrolle habilidades, él mismo también, y capacidades para poder adentrarse ahora sí a la enseñanza básicamente de sus estudiantes y encaminarlos a esta infinidad de factores que la propia sociedad nos está manejando y que desde luego el maestro en su momento ha perdido esa visión y la vocación. Por ahí decían, oigan, anteriormente el maestro era el apóstol de la educación, así se le denominaba. Vasconcelos fue considerado como uno de las honoris causa en su momento como maestro, pero ¿qué es lo que ha perdido en realidad ahora el maestro? Ha perdido su identidad por falta de compromiso. Hoy las comunidades antes los peleaban a que continuaran ahí. Hoy lo que hacen las comunidades, ahora sí lo pelean, pero para sacarlos de su comunidad. ¿Por qué? Por irresponsables, porque no van, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tendríamos que revisar muy puntualmente cuál ha sido en este momento la parte más elemental que nos ha orillado a llegar a ello. Y aquí hay varios factores. Uno es el económico, la otra es parte del compromiso, parte de una responsabilidad. Y otra, no hay identidad o vocación. Se manejan y bueno, es parte de la dinámica que nos ha llevado esta situación del sistema económico en que nosotros nos desarrollamos. Profesor, me gustaría interrumpirlo y para dar pie, ahorita ya llegamos a un punto donde, digamos, retomando todas las ideas que ustedes han expuesto aquí, queda claro pues que el maestro tiene ese gran reto, ¿no? El recuperar ese sentido de vocación
en una modernidad cada vez más demandante en aspectos tecnológicos, en aspectos técnicos, y bueno, también tiene un gran compromiso de recuperar la confianza con la sociedad. Ahora, aquí, profesor Galdino, me gustaría abrir la segunda etapa de esta charla, que es, una vez que ya identificamos los compromisos, los retos que tiene el maestro en la actualidad, la pregunta sería, bueno, las condiciones económicas, como decía el profesor Olarte, laborales, que justamente están por discutirse, o bueno, que ya se van a anunciar a través del anuncio del pliego petitorio por parte del sindicato, ¿estas condiciones son las óptimas? ¿No son óptimas? ¿Qué hacer en este escenario? Tu micrófono, estimado profesor Galdino. A mí me parece que hoy, en la actualidad, lo que estamos viviendo es que no hay un proyecto de nación perfectamente delineado que permita al gobierno estructurar toda una serie de condiciones para que podamos llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. La pregunta que había que hacerse es qué modelo de ciudadano es el que debemos construir a partir de esta propuesta de la cuarta T, para ver qué país es el que hoy tenemos que hacer para que se inserte en el concierto de las naciones y le permita a nuestra patria poder sortear estos nuevos tiempos. En ese entendido, me parece a mí que el gobierno tiene una altísima responsabilidad de retomar lo que se establece en el artículo 3 constitucional y sobre todo llevar a cabo la ley de educación que parta necesariamente por construir todas las condiciones adecuadas que se requieren para que el niño, el joven, el adolescente pueda redefinir la educación a partir de una educación científica, tecnológica, pero sobre todo de una gran identidad. Decía un filósofo, por cierto, actual y vive en México, Enrique Dussel, que hay que descolonizar el pensamiento a partir de un modelo educativo que recoja todo el antecedente ancestral del pensamiento originario para poder tener una identidad y una revaloración del ciudadano mexicano para que se sienta orgulloso de su origen y que pueda a partir de ahí elevarse. Y en ese entendido requerimos infraestructura educativa adecuada. Cuando hablo de infraestructura educativa adecuada, estamos hablando de incorporar las tecnologías, estamos hablando de los materiales nuevos didácticos, estamos hablando de una infraestructura formativa de docentes. La vocación que hoy estamos demandando de los maestros tiene que ver con las instituciones formadoras de docentes, porque hoy estamos convocando a concurso todas las plazas de todas las, todos prácticamente, de todas las carreras. Hoy hay abogados, hay ingenieros, hay gente que no estudió para ser maestro y dicen, oye, aunque sea de maestro. Y eso prácticamente a mí me parece que es una irresponsabilidad y también es corrupción, porque quien acepta un cargo para el cual no está preparado es corrupción. Tenemos que adecuar perfectamente bien para que el Estado mexicano cree las instituciones formadoras de docentes en función de la programación detallada. Todos sabemos ya en febrero cuál es la necesidad que tenemos para el próximo periodo escolar. Sabemos cuántos niños de primaria, de preescolar, primaria, secundaria y así sucesivamente. Sabemos cuántos maestros tenemos que incorporar. Y entonces, en función de eso, las instituciones formadoras de docentes deben prepararse para poder surtir esta necesidad de maestros. Los materiales didácticos adecuados, la investigación científica, tecnológica, que esté la antropología, la sociología, la pedagogía, la psicología, que tengamos este tipo de elementos que permitan crear una verdadera pedagogía que recoja todo el antecedente histórico. La otra parte, y es muy fuerte, ¿cómo puede el maestro destinarle sus escasos recursos
a seguirse preparando. A pesar de eso, el maestro lo hace. Se inscribe en cursos, en talleres, hace diplomados, hace maestrías, hace doctorados. ¿Y qué vemos reflejado de este esfuerzo que hace el maestro? ¿Cómo lo vemos reflejado en su salario? Demasiado mínimo. Es increíble que por una maestría le estén dando 10 pesos, 20 pesos a un compañero maestro. Eso es muy lamentable que esté sucediendo y que el maestro se esté pagando esta formación, cuando no debería ser el maestro. Debería ser el Estado el responsable de crear estas instituciones para que el maestro se siga actualizando y se siga preparando. La otra parte, el nivel de vida del maestro. Necesitamos un salario profesional. Y cuando hablo de un salario profesional, es un salario que alcance para que el maestro viva, le alcance para él, para su familia, y que recupere el poder adquisitivo perdido de acuerdo a la inflación y un poco más, que le dé esa tranquilidad al maestro para que se dedique de tiempo completo. Y ahí voy también. Necesitamos la escuela de tiempo completo. Yo recuerdo cuando fui a la secundaria, yo entraba a las 7:45, salía a la 1 y entraba otra vez a las 2 y salía a las 6 de la tarde. Todo el día el niño y el joven estábamos en la escuela y no andábamos en las calles pensando otras cosas. Estamos en nuestra formación y eso nos dio a nosotros una calidad de vida y un entendimiento pleno de qué tipo de ciudadano se va creando. Me parece que también necesitamos la seguridad social. ¿Cómo es posible que el maestro ahorita se jubile y no tenga la seguridad social? Que va a solicitar un servicio médico y el maestro está ahí esperando horas y horas y horas y horas para que le atiendan a él o a su familia. No puede estar el maestro pensando en eso. Necesitamos un maestro que esté pensando día y día cómo le va a hacer para que a su niño, su joven, para que al otro día el maestro esté fresco, esté tranquilo y pueda dedicarle el tiempo completo. Me parece que esa es la parte a la que tenemos que centrar ahora. Ahora, profesor Esteban, sobre esta serie de necesidades que está planteando el profesor Galdino, ¿qué balance haría usted de la actual administración? ¿El balance es positivo? ¿Considera usted que se han hecho cosas adecuadas o hace falta todavía mucho por hacer? Bien, yo de entrada les diría que partiría de que ni todo lo viejo es malo, ni todo lo nuevo es bueno. Es una visión dual en ese sentido, ¿no? Porque sabemos perfectamente que nuestros gobiernos, neoliberales o no, de alguna otra manera han buscado tener una rectoría en la educación que vaya, o sea, congruente en función de las políticas públicas que se tienen. Pero tristemente hemos de reconocer que todas estas políticas públicas obedecen a intereses facciosos del sistema económico en el que estamos o el quien gobierna. Se han utilizado en este caso la misión del docente o la función del docente vía sindicato para un control político electoral, el cual nos ha dejado mucho que desear en términos de dignidad para nosotros mismos. Una falta severa de reconocimiento y revalorización del magisterio. Y aquí quiero apuntar muy claramente esto, independientemente que nunca fui correligionario, ni admiré, ni reconocía, porque producto de lo que conozco y las convicciones que tengo, veo que los momentos de reconocimiento y revaloración económica, prestacional y social se dieron cuando Jongitud Barrios, las dobles plazas, que vinieron a darle una estabilidad económica al docente en su momento, independientemente de la concesión que haya dado el gobierno en su momento, que era Luis Echevarría. La otra, con el Bester Corrillo, con la famosa carrera magisterial, que permitió, en función de la preparación y el desempeño, lograr que los docentes accedieran vía horizontal a unos mejores salarios, en los cuales inclusive yo mismo hoy actualmente me encuentro en niveles de nivel C y D, gracias a que presenté exámenes, me preparé con la experiencia que tenía, y que por andar en el sindicato a lo mejor también perdí mi tiempo. O sea, me refiero en función y en congruencia con lo que decía Galdino. Es mucha la tarea, es mucho los pendientes que se tienen con el magisterio, que no se le ha reconocido verdaderamente la misión para la cual fue formado
y sobre todo el impacto que ha tenido con nuestra sociedad, que ha sido mucho, pero que no ha sido reconocido en su total dimensión. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, reformas van, reformas vienen, nunca aterrizan, y al final de cuentas el docente es a quien la sociedad culpa del retroceso que se pueda tener, y no es cierto, no es así. El docente tiene la capacidad en su preparación, independientemente de los jóvenes de hoy o del ayer, todos de alguna manera tenemos esa formación normalista que nos permite o que nos permitió tener las herramientas para poder transformar a la sociedad y de la cual no hemos tenido el reconocimiento. Y lo digo en ese sentido, y aquí yo culpo fundamentalmente, lo digo categóricamente, culpo fundamentalmente a que ha habido falta de oficio en la Secretaría de Educación Pública y compromiso en contubernio con el mismo sindicato en función del control político que se tienen de nosotros los maestros, porque revisen ustedes, habemos 1.200.000 agremiados al CENDE y el sindicato se avienta a la bolsa más de casi 300 o más 300 millones de pesos quincenales de cuotas sindicales, que bien pudiera contribuir en la formación de los mismos docentes, conjuntamente con la Secretaría de Educación Pública, en términos de hacer una bolsa para permitir escenarios diferentes. Y lo apuntaba muy claramente Galdino, no podemos hablar nosotros de un desarrollo de una sociedad como la que tenemos, cuando todavía tenemos escuelas de cartón, caramba. ¿Cómo es posible que vayamos en retroceso y las escuelas de tiempo completo hayan desaparecido cuando se reconoce, y lo digo claramente porque soy director de una escuela de tiempo completo, que nos daba y nos garantizaba un mejor aprendizaje con los muchachos y sobre todo una atención social a los padres de familia en este sentido, en función de estar con sus hijos y darles más herramientas que les permitieran avanzar en alcanzar la educación integral, que como lo dice el artículo 3 constitucional, y que ahí está muy claramente, yo no sé por qué le dan tanta vuelta al asunto, la Secretaría y los mismos gobiernos, cuando dice claramente el artículo 3 constitucional que la educación imparte el Estado mexicano tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, en la igualdad y la justicia, sin fanatismos, con responsabilidad, con identidad, con excelencia, con eficacia, eficiencia y efectividad. Ahí está muy clarito. El asunto es, vean ustedes el escenario que está. No estamos en contra de lo malo del pasado, porque hubo cosas buenas, y hoy que en este caso tuvimos la oportunidad de que la llamada reforma educativa administrativa de Peña Nieto vino a derogarla Andrés Manuel López Obrador, pero se quedó muy corto. Se quedó muy corto, ¿por qué? Porque vean ustedes, quienes siguen al frente del sindicato, la misma gente que estuvo en contra de él y ahora se dicen que son los soldados de la Cuarta Transformación. Esto quiere decir que aquí de alguna manera faltó, en este caso de la 4T, aterrizar un proyecto de intervención para efecto de que pudiera darse un escenario diferente, y hoy que los maestros esperan cada año, en cada 15 de mayo, una sustancial reconocimiento económico y social, no llega. Habemos maestros que tienen solamente una plaza, y una plaza, por ejemplo, aquí en Mazatlán, en Sinaloa, alcanza los 6.200 pesos quincenales. Imagínense para atender a una familia de 5 gentes, pagar cada renta, y se echaron en el drogo de un carro, imagínense. No está funcionando el compromiso que se estableció. Yo lo único que reconozco de la 4T es que derogó la reforma educativa. Lo demás nos ha quedado de ver y mucho. Perfecto. Vamos a quedarnos hasta ahí con esta parte del análisis. Y profesor Duarte, pues retoma esto que nos comentaba el profesor Guerra. ¿Qué expectativas hay para ahora que se va a dar a conocer pues los resultados del pliego petitorio con el sindicato y el gobierno? Bueno, pues eso es todos los años y por muchos años anteriores pasa lo mismo, ¿no? La expectativa es de que el magisterio nacional espera un buen salario, un salario
digno para el magisterio, ya lo decía el maestro Esteban ahorita y Galdino. Ahorita definitivamente el docente, el docente se encuentra precisamente muy desvalorizado por la sociedad, pero también hace falta un salario digno, un salario donde el maestro no tenga mucha preocupación para sacar adelante a su familia, que esté completamente entregado precisamente a la docencia, porque sabemos que el maestro que no le alcanza, definitivamente el salario no alcanza, y se la lleva pensando cómo hacerle para buscar otro trabajo, porque año tras año se dice que se va a tener un aumento sustancial, cuando sabemos que ahorita definitivamente el CENTE pues ya ni lo toman en cuenta. El incremento lo da directamente el presidente de la República. Entonces, necesitamos un sindicato que luche, pero precisamente por un salario digno. No necesitamos un sindicato que esté a lo que el mismo gobierno diga. O sea, para eso se hicieron los sindicatos, para defender al trabajador, para que el trabajador tenga un salario digno, prestaciones, que tenga buenos servicios médicos. Entonces, en la actualidad estamos completamente desprotegidos, porque ya lo decía también el profe Esteban. Óyeme, pues se agarran como unos 300 millones de pesos. Entonces, ¿qué hacen con tanto dinero? Sabemos que también es cierto que el gobierno de la 4T, pues sí fue lo que hizo es el presidente de la República, es precisamente quitar precisamente la mal llamada reforma educativa, pero ahorita pues nada más eso, porque recuerden que el examen era pues iba con los neoliberales, querían privatizar la educación, para allá iban, ¿no? Entonces, yo considero que debemos de tener un sindicato que precisamente haga la función de lo que debe ser un sindicato, no que haga lo que precisamente el gobierno en turno le diga. Yo comprendo y sé que con el gobierno pues no podemos estar peleados, pero también tenemos que negociar. Se tiene que negociar para bien de todos nuestros agremiados. Entonces, hay que luchar. Hay que luchar para que haya democracia en nuestra organización sindical. El presidente de la República, cuando sí prometió y sí cumplió, como dijeron los compañeros que me antecedieron ahorita, sí cumplió en quitar la mal llamada reforma educativa, pero le faltó mucho, porque ahorita lo que están batallando los compañeros es con el famoso UCICAM. Entonces, hay muchas trabas todavía, y precisamente es lo que debemos de luchar, y porque realmente el sindicato defienda los derechos del trabajador. Se han perdido muchos logros, ahorita lo decía, la doble plaza, el escalafón. Entonces, estamos completamente indefensos. Ahora le cedería la palabra aquí al profesor Olarte para preguntarle, profesor Olarte, qué es lo que se tendría que estar haciendo al interior del sindicato, y bueno, creo también ustedes como miembros del Movimiento Nacional por la Transformación Sindical, qué se tendría que estar haciendo para quitar estas trabas, justamente las que habla el profesor Duarte, de este contubernio que nos expone el profesor Guerra, que hay pues entre la autoridad educativa y el mismo sindicato, que no deja que se oxigene el sector magisterial. Sí, bueno, en ese caso tendríamos primero que ver el nacimiento del propio sindicato del CENTE.
nace en forma corporativizada, atendiendo básicamente una política nacional, de nacionalización, etcétera, etcétera. Después de 1980-82, rompe ya con toda esta posición porque entra en otro escenario diferente. Y en este escenario diferente, lo que acaban de comentar, bueno, el neoliberalismo trae otro proyecto diferente. Y esto tiene que impactar, obviamente, la parte de los sindicatos. Y hoy en la actualidad lo que tenemos que hacer es cómo desincorporar al propio sindicato del propio sistema en el cual está inscrito. Y yo creo que aquí hay algo interesante en el interior del CENTE, esa es la resistencia de muchos compañeros. Es más, hay dos proyectos fundamentales aquí. Uno, el de continuar con todos estos esquemas de vicios, corrupciones antidemocráticas, etcétera, etcétera. Y la otra, en el escenario de cómo democratizar propiamente al sindicato, a través de donde ahora podamos nosotros proyectar en forma diferente y que además el sindicato esté como un gremio independiente, autónomo de cualquier partido político incluso, porque finalmente cada quien tiene su derecho de participar en forma individual, pero no como gremio. Lo que sí es importante es que en el interior del propio CENTE tenemos que, primero, cómo están, en este caso, los propios estatutos, cómo están, y habría que hacer una revisión para poder adecuarlas o ajustarlas a los nuevos escenarios que hoy está viviendo el propio país, el propio sindicato a nivel internacional, ¿no? Tanto la OIT y todo lo que estamos nosotros inmersos, principalmente en el sistema globalizador, y que esto de una otra forma tiene que estar, nosotros estamos en esa medida. Algo muy interesante que ahorita de los comentarios que hicieron mis compañeros, es que realmente en la dinámica de la profesionalización propia que tienen no solamente los maestros, sino los demás que están agremiados en un sindicato. Y el papel del sindicato es que internamente haya no una posición vertical, sino que sea excluyente, que sea plural, en donde pueda incluso haya esa diversidad de pensar, incluso de proponer para un mejoramiento propio en el interior sindical y armonizarlo como tal, pero fundamentalmente donde haya esa democracia. Ahora, esto tiene que impactar y va a impactar en su momento de lo que nosotros estamos pretendiendo manejar, desde luego, a una transformación de nuestra nación. Y yo creo que aquí ha faltado una planificación de un proyecto, más bien un proyecto de nación, y en donde planifica el quehacer que nosotros tenemos como actividad de trabajadores de la educación. Y ahí, si pues nosotros decimos ahorita cuántos exactamente trabajadores de la educación hay en el país, vamos a encontrar que no hay una respuesta concreta. Y hay opiniones diversas. ¿Por qué? Porque no hay esa planeación, esa planificación. Pero la planificación viene a partir de un proyecto de nación. Y en esa medida tiene que impactar. Nuestro sindicato no es otra cosa que en su momento nosotros como agentes transformadores y que hemos participado en todos los procesos de la Revolución Mexicana, y hoy yo en lo particular estoy en la posibilidad, en el proyecto que Obrador ha planteado, retomando algunos postulados de la Revolución Mexicana, que no se le ha dado continuidad y que hoy, pues ahí está parado. Es un escenario diferente, con muchos obstáculos, con muchos problemas, pero aquí el quehacer del maestro actual, es ahí donde tenemos que insertarnos, pero primero, cambiar en el interior. Un sindicato como el que tenemos debe de ser plural, incluyente y no vertical, en la forma de que todos deben de pesar igual. Yo creo que esa es una. Y la otra, romper con esa corporativización sindical que nosotros hemos venido manejando. Y esa es la resistencia en muchas cuestiones. Continuar con unas prácticas que ya están obsoletas a los escenarios actuales. Perfecto. A ver, bueno, ya platicamos del antes, o sea, de cuál era la situación del maestro, de su sentido de vocación, y ya platicamos del presente del maestro, que a juzgar por lo que han comentado, pues cada vez lejos de mejorar, pareciera que las condiciones cada vez están empeorando, ¿no? Y si no se le pone un alto, pues no sé dónde vamos a parar, ¿no? Con la vocación y el sentido profesional del maestro. Ahora me gustaría que ya en esta última ronda del programa
hiciéramos un poco de prospectiva. Y sobre qué eje me gustaría que platicáramos, hiciéramos los planteamientos de la charla, está por concluir ya la administración actual. Estamos a escasos año y medio más o menos de que concluya la administración. Sabemos que hay una serie de compromisos, una serie de promesas que se hicieron en algún momento, y en ese sentido, profesor Galdino, la pregunta sería, ¿qué cosas debería de hacer, en este caso, el presidente de la República como el pionero de esta cuarta transformación para con los maestros y de cara al próximo presidente o presidenta al que le estaría entregando la estafeta en el ámbito magisterial? De entrada, todos los maestros y las maestras y maestros de México, por supuesto que estaremos al llamado del presidente de la República, siempre y cuando este llamado sea justamente para poder mejorar nuestro sistema educativo, mejorar nuestras condiciones laborales y profesionales, y sobre todo acompañarlo para poder garantizar que en cada uno de los rincones del país y en cada una de las áreas estratégicas del mismo podamos incidir y poder concretar esta transformación que se ha planteado. Necesitamos avanzar, necesitamos seguir esta cuarta transformación, sí, pero con cambios que le garanticen otorgarle al ciudadano, a la ciudadana, a los niños y a los jóvenes la certeza de construir un buen vivir, y eso requiere la participación de todas y todos. Yo he sostenido muchas veces que no hay ningún rincón, ninguna colonia, ningún municipio, ningún estado y por supuesto el país que no haya un maestro. Siempre hay un maestro en cada uno de estos lugares. Y en ese entendido, pensando en positivo, me parece que sí podremos ayudar a que este proceso transitorio y de cambio se pueda hacer de manera pacífica, de manera ordenada, de manera que cada uno de los maestros que tenemos un contacto día con padres de familia, día con las autoridades locales, con el agente municipal, el comisariado general, el presidente de la sociedad de padres de familia, los presidentes de los comités, los presidentes municipales, incluso diputados locales o federales, tenemos este contacto casi permanente con esta estructura de gobierno, pues crear toda una sinergia entre todos para que se le abone y se pueda etiquetar un presupuesto creciente, suficiente, que alcance para las diferentes áreas de investigación, las áreas de creación, para las diferentes áreas de constitución, de todos los programas, de todos los métodos educativos que se requieren. Necesitamos escuchar al maestro, no necesitamos escuchar al secretario de Educación, necesitamos escuchar al maestro de base, el que le está batallando día con día, y para eso necesitamos construir un espacio de interlocución. Me parece que el Movimiento Nacional por la Transformación Sindical, ahora que se ha pronunciado por crear su brazo político electoral, es justamente un espacio de esa naturaleza, en donde las corcholatas, como hoy se les dice, pueda escuchar nuestra preocupación, pueda escuchar nuestras necesidades, nuestros planteamientos y sobre todo también nuestras propuestas de cómo mejorar el sistema educativo. Y ahí es ese espacio. Yo creo que ese espacio que hoy construimos a través del Movimiento Nacional por la Transformación Sindical va a ser un espacio muy importante, decisivo, para ayudarle al actual presidente y ayudarle al futuro presidente. Y quiero decir, nada más y con esto concluyo, el gobierno sindical que hoy tenemos no le sirve al Estado mexicano. El sindicato como está no le sirve al Estado y al gobierno mexicano. Es un sindicato vertical, autoritario, antidemocrático, centralista. Es un sindicato que no escucha a sus bases, que no está pendiente de la problemática que sufre sus bases, tanto en lo laboral como en lo profesional, como en las necesidades del mejoramiento de salarios. Este sindicato no le sirve como está constituido, y ahí se requiere una reforma laboral también profunda, no como la que tenemos. Necesitamos que haya también ahí la relación con el secretario de Gobernación, una relación directa, que también escuche a las diferentes expresiones. Creo que ahora
que nos hemos reunido muchas expresiones democráticas del país y que estamos constituyendo este movimiento nacional, va a dar frutos y va a dar frutos buenos. Solo esperamos que haya oídos y que haya la voz de parte del gobierno federal para que nos escuche, nos oiga y sepa que los maestros estamos comprometidos en la construcción de esta república, de este país, para el bien de todos, para el bien de nuestra sociedad en su conjunto. Perfecto, pues ya el profesor Galdino plantea esta idea también de un presupuesto más sólido para el sector magisterial. En su caso, profesor Guerra, ¿qué tendría que hacer el gobierno antes de concluir para, digamos, solidificar esta relación con el magisterio? Pues mira, yo tratando de ser proactivo y también quiero señalar y visualizar y ser empático. Nosotros apoyamos a Andrés Manuel López Obrador desde sus candidaturas del 2006 y a la fecha. Tan así que a mí la Secretaría casi me corre porque hice un video donde estaba llamando a todos mis compañeros en la región sur al cierre de la candidatura de Rubén Rocha Moya como candidato a senador en aquel tiempo. Y bueno, a veces nos hace perder la confianza en la gente que nosotros creíamos que era parte de un proceso de cambio, porque tristemente hoy hemos visto cómo el mismo gobernador, ahora que es gobernador Rocha, y que se había comprometido a que iba a haber a propiciar los escenarios adecuados para que hubiera democracia sindical en Sinaloa. Lo dijo, lo ratificó una y mil veces, y no pasaron ni 2 años cuando hoy se dice muy amigo de Cepeda, se dice muy amigo del dirigente de la sección 27 y de la 53, y eso nos da para abajo totalmente en ese sentido, en la concepción y en la confianza que teníamos. Sin embargo, considero que todavía es tiempo de que se pueda reenrumbar la visión y sobre todo el compromiso que debemos de adquirir, tanto los que quieran ser dirigentes sindicales a nivel nacional, por una vía o por la otra. Lo que sí es un hecho que este modelo de sindicato que tenemos está acotado, está completamente anquilosado y sobre todo ya es caduco y que no nos conviene a nadie, y lo sabe perfectamente Andrés Manuel López Obrador. Lo que nunca hemos entendido es cómo le siguió permitiendo a Cepeda estar todavía y terminar hasta el 2024, cuando sabíamos que eran gentes que estuvieron en contra totalmente de él y de la Cuarta Transformación. Pero bueno, en política, pues, como ciencia, la podemos entender de una manera, pero como conveniencia es otro boleto, ¿no? Pero no queremos ser nosotros de aguafiestas, ni mucho menos, pero sí somos muy realistas y pragmáticos. Y yo cerraría y terminaría mi participación en este sentido, ojalá, a través de los medios que pudieran ser, que pudieran mover un poquito el árbol de la Cuarta Transformación y que Andrés Manuel pudiera revisar un poquito el escenario educativo y sobre todo el de los maestros y pudiera enfocar sus baterías para, como despedida, darle una sorpresa al magisterio. En primer lugar, que se pudiera aterrizar el proyecto de las famosas UMAS que han venido a dar al traste con los compañeros jubilados y pensionados, y que pudiéramos volver a los salarios mínimos. No es fácil, no lo creo posible que lo vaya a lograr, porque si se hubiera empeñado, hubo un avance en el sentido de que la Cámara de Diputados aprobó un cambio en donde aquellos que son a partir del 2007 hacia atrás puedan cambiarse de cuentas individuales a décimo transitorio, porque hoy en día los que se fueron por cuentas individuales en su mayoría andan llorando porque sus pensiones alcanzan un mínimo de 8,000 pesos y un máximo, dependiendo cuánto oro se le hayan metido, puedan alcanzar algo que no es igual a uno del décimo transitorio. Y lo otro, esa revalorización del magisterio en términos económicos y prestacionales, que debiesen darle la atención, y ojalá que pudiera cerrar tambor batiente con un reconocimiento en esos 4 rubros que requiere el magisterio hoy en día. En lo económico, en que su salario pueda generar las expectativas
que le puedan garantizar a la familia una mejoría. Segundo, se pudiera generar los escenarios para que se dé una verdadera democracia sindical y se obligue al sindicato a hacer una reforma estatutaria en términos de los cambios que ya se avecinan y que esto pueda darle oxígeno al sindicato y que todas las fuerzas, al ser interno del CENTE o fuera de este, pero que todos seamos magisterio, poder contribuir para que se dé esa gran apertura democrática que permita delinear un escenario diferente a lo que ha venido siendo el CENTE, para que verdaderamente recupere el rol que le corresponde de la reivindicación y cuidado de los derechos laborales, prestacionales económicos del magisterio. En ese sentido, yo le apostaría que ojalá que pudiera darse. Sé que no es fácil, sin embargo, dicen que se vale soñar, y en ese sentido yo sueño porque Andrés Manuel se despida tranquilamente con el gran trabajo que ha hecho, pero que le devuelva al magisterio la confianza y el reconocimiento social que merece. Perfecto, perfecto. Muy, muy atinados los comentarios, estimado profesor Esteban, estimado profesor Galdino. Y pues, profesor Duarte, ¿cuál es, desde su óptica, sería las acciones que tendría que emprender el presidente concretamente antes de que termine su gobierno de cara a los maestros? Pues mira, Roberto y compañeros, pues como ya lo dijeron, creo que vamos a coincidir todos en que para mí, ojalá y dejara cuando menos las bases para que el maestro, los trabajadores de educación tuvieran un salario digno, un salario económicamente bien pagado. Por otro lado, sabemos que ahorita lo comentábamos, que el sindicato pues nos tiene abandonados completamente, tanto a los maestros activos como a los jubilados. El clamor, y no nada más a nivel estatal, yo considero que es un clamor a nivel nacional, que vienen siendo ahorita los créditos del Fobiste, de las casas, son unos créditos impagables a como está la situación. Yo lo vivo en carne propia, sí, porque pues aquí mi señora tiene un crédito y Fobiste y es impagable, tiene más de 10 años, y compañeros que me han dicho, yo tengo 12, voy para 13 años y no llego ni a la mitad del crédito, de lo que debo. Por otro lado, la cuestión de precisamente de nosotros como jubilados, de los UMAS, que ojalá, y como decía Esteban, ¿no?, se buscara, que yo considero también que está un poco difícil, pero no imposible, de que se cambiara el salario mínimo. En una ocasión, el presidente en una mañanera dijo, a los pensionados del ISSSTE les va a ir bien, vamos a ponerlos igual que a los pensionados del seguro social. Entonces yo anduve indagando y parece ser que los del seguro social no tienen precisamente los 10 topes UMAS que tenemos nosotros, sino que tienen más, creo que tienen como 25. Ahora, esa es otra. En la cuestión de lo del ISSSTE, pues ahí nos pega a todos los trabajadores de educación. Hacen falta muchos hospitales, malas infraestructuras en los hospitales, de los cuadros básicos, médicos, especialistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso de la cuestión del ISSSTE, pues ahí, tanto a jubilados como a activos, pues ahí falta mucho, ¿no? Ojalá y también dejara buenas bases para que hubiera en todo el país buenos hospitales en los estados. Y por otro lado, pues estructuras educativas. Yo veo las escuelas que tienen años desde que recién fueron escuelas que no las modifican. Eso, pues, tener una estructura en las escuelas buenas, actualizadas, pues va en beneficio del avance de la educación de los alumnos, de los niños, de los jóvenes de nuestro México, de nuestro país. Y por otro lado, pues sí, en lo que concierne a la cuestión de lo sindical, sí, nosotros estamos precisamente aquí en el estado de Sonora y específicamente en la sección 28, estamos esperando la convocatoria, porque ya tiene desde el 15 de marzo que se les venció estatutariamente la fecha, y estamos esperando nada más
también esperando que el gobierno, pues nada más con que nos dé que sea piso parejo, ¿sí? Que sea piso parejo. Nosotros tenemos el movimiento de renovación sindical, que es lo que pedimos. Decía ahorita un compañero que ahorita el sindicato debe ser incluyente. Pues seguro, si en los estatutos dice que nuestro sindicato es un sindicato plural, pero los líderes actuales, Cepeda y su gente y sus incondicionales, pues lo hacen como ellos quieren, ¿no? Entonces, pero verdaderamente sí necesitamos un Congreso Nacional para modificar y para actualizar los estatutos, pero de hecho el estatuto lo marca, que es plural. Sí, entonces eso es lo que nosotros esperamos de nuestro presidente de la República, que deje las bases sólidas para una educación que salga adelante, para beneficio y para bien de los niños, de los jóvenes de México. Y también, cuando se mencionó que se venía la democracia y la democratización en el CENTE, y no nada más en el CENTE, en todos los sindicatos, él mismo lo comentó y lo dijo, que las escaleras se barrían de arriba hacia abajo, y nosotros esperábamos que primeramente se diera el cambio a nivel nacional, para que después se vinieran los cambios en los comités ejecutivos seccionales, y está haciendo al revés, y entonces ahí nosotros estamos jugando, como dicen luego, ¿no? Al baile que nos toque Cepeda, pero bueno. Perfecto, profesor. Lo que esperamos precisamente es democracia en nuestro sindicato, y ojalá y el presidente Andrés Manuel, antes de irse, deje la democracia en el CENTE, que es lo que también nosotros estamos luchando a nivel nacional y también a nivel estatal. Perfecto. Y bueno, pues cerramos con usted, profesor Olarte. ¿Cuál sería su expectativa? Bueno, en base a ahorita los comentarios que se dieron, a mí me parece muy relevante una primera cuestión. Lo que el presidente en su momento tiene que hacer es revisar el proyecto que él planteó y en donde no se fortaleció, no se dio, no se aplicó, qué candados estuvieron. Y bueno, si ese proyecto de nación lo está retomando como un proyecto, no solamente de este sexenio, sino que se le debe dar continuidad, y es donde en parte muchos de nosotros estamos ahora sí entendiendo esa parte, obviamente que no es tan sencillo ni fácil. Sin embargo, es luchar contra corriente. Todos los cambios, todas las transformaciones no han sido en forma muy pacífica y que otorguen todo el poder que ellos tienen. Siempre ha sido a la fuerza, violenta, en fin. Y desde luego que también en el sindicato nuestro no ha sido sencillo. El Movimiento Nacional para la Transformación Sindical se ha aglutinado y está los compañeros convencidos de que es necesario la unidad. Y esta unidad es muy importante, convencidos sobre un objetivo común, y que es precisamente la transformación sindical. Asimismo, creo que el presidente de la República, ahorita en turno, Manuel Obrador, está diciendo que para él es combatir la corrupción, y está convencido en ese sentido para poder avanzar en una transformación más real de nuestra nación. Bueno, pues también nosotros aquí. Y sabemos de antemano que el presidente no nos va a resolver el problema, somos nosotros los que tenemos que resolver el problema en nuestro sindicato. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Bajo ciertos, ahora sí, propuestas, estrategias, la unidad sobre todo. Porque la gran mayoría de los que hoy estamos en el Movimiento Nacional para la Transformación Sindical, estamos convencidos de que la unidad va a ser importante para la transformación dentro de nuestro sindicato. Y ahí es lo que hemos estado ahorita comentando, democratizar al CENTE. Y al mismo poder coadyuvar, desde luego, porque si entendemos que la parte política, es decir, el proyecto de nación que nos están planteando va acorde a que el pueblo se tiene que beneficiar en todos sus sectores, obviamente que el maestro, que siempre ha estado muy puntual en ese sentido, va a estar también al lado del pueblo, porque el maestro siempre ha estado
apoyando, coadyuvando a todos estos tipos de procesos que ha tenido nuestra nación. Y hoy, precisamente, estamos nosotros planteando algunas actividades que es parte de lo que hoy tenemos que romper contra estos señores que no han tenido oficio para atender los derechos más fundamentales que tiene el trabajador de la educación. Yo cerraría con eso, mi estimado Roberto. Pues la verdad es que ha sido una charla bastante amena, muy profusa en comentarios, muchas ideas. La verdad, no me resta más que agradecerle a todos ustedes, pues esta exposición que nos hicieron muy clara de la situación actual del magisterio y bueno, los retos que implican, en este caso para el gobierno de la República, para consolidar esta situación en la que se encuentran las y los maestros. Y bueno, pues sin más, no me resta más que agradecerle, profesor Galdino, gracias por su participación. Buenas noches, compañeras. Profesor Esteban Guerra, muchas gracias. Profesor Francisco Duarte también. Profesor Gregorio Larte, desde Guerrero, muchas gracias también. Gracias, un placer conocerlos, muchachos. Gracias. Bueno, Hasta pues luego, muchas gracias. Nos vemos en breve. Hasta luego. Maestro, la reforma educativa 2019 trajo muchos cambios en materia educativa. Capacítate en los aspectos más importantes para mejorar tu desempeño docente y directivo. Te invitamos a explorar la plataforma virtual especializada en capacitación magisterial www.udicame.com. Conoce nuestra amplia oferta de capacitación y actualízate. Nueva Escuela Mexicana, marco de excelencia en el desempeño docente. Reforma educativa 2019. Curso de acompañamiento para admisión a plazas docentes, legislación educativa con enfoque magisterial y más. Regístrate con nosotros y recibe un curso gratis. ¿Vas a concursar por una plaza magisterial y no conoces la forma en que te evaluarán? Te ofrecemos un acompañamiento desde el inicio hasta la conclusión del proceso evaluatorio en UCICAM. Somos pioneros en capacitación para aspirantes a plazas docentes. Beneficios: explicamos todos los factores y etapas de la evaluación. Verificamos tu documentación para generar correctamente tu cita. Asesoramos jurídicamente en caso de controversias con la autoridad educativa. Capacitamos en los temas de evaluación de UCICAM. Entrenamos para la examinación de reactivos de opción múltiple. Contáctanos y recibe una asesoría personalizada. F Consultores. Somos una asociación conformada por profesionales en diversos ámbitos científico y tecnológico. Nos enfocamos en servicios educativos y asesoría técnica especializada. Brindamos asesoría y capacitación en materia educativa, mercadológica y jurídica. Contamos con atención en línea y presencial. Nuestra experiencia en el sector nos consolida como una consultoría de prestigio, brindando formación profesional a miles de docentes, estudiantes y emprendedores en diferentes ramas. Conoce más de nosotros en www.fconsultores.com y @fconsultores en Facebook. Causa Magisterial, televisión digital especializada en temas educativos, magisteriales y sindicales. Síguenos y no te pierdas nuestras entrevistas con académicos, docentes, investigadores y funcionarios públicos, entre otros. Todos los jueves en punto de las 7 de la noche en Facebook Live.